La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el reinado de Gran Bretaña. El sistema fabril de producción se organizaba en tres tipos: mecanización, fuentes de energía y sistema fabril. Mecanización. Consiste en el uso de máquinas que sustituyen parcialmente al trabajo humano para la producción de bienes. La mecanización sustituyó las tareas manuales y la tradición animal por las máquinas, tanto por la fabricación industrial como para el transporte de mercancías y pasajeros. Fuentes de energía. Las fuentes de energía anteriores a la revolución procedían fundamentalmente de la fuerza humana o animal, del viento y del agua. La primera innovación fue el perfeccionamiento de la rueda hidráulica para mover las máquinas de la industria textil. La segunda y la más innovadora fue la utilización del carbón, gracias a la máquina de vapor de Watt. Sistema fabril. La mecanización, el uso de grandes instalaciones para las nuevas fuentes de energía y el interés de un mayor control sobre la mano de obra provocaron la concentración de obreros y obreras en edificios destinados a la producción. Esta nueva manera de producir se conoce como sistema fabril e implicó la producción en serie y un notable aumento de la productividad. Las transformaciones de la agricultura. Un conjunto de transformaciones en el campo impulsaron un aumento de la producción agrícola en la segunda mitad del siglo XVIII. Este desarrollo fue el resultado de una nueva ordenación de la propiedad, de la mecanización de las tareas agrícolas y de la introducción de nuevos sistemas de cultivo. Se introdujo la rotación cuatrienal, que era el sistema formado por Norfolk. La introducción de nuevas máquinas. La invención de nuevas máquinas permitió realizar con mayor facilidad y eficacia las tareas agrícolas. Una de las primeras innovaciones fue la siembra mecánica, en surcos de hileras papeleras, que permitió la recogida tanto de frutos como de malas hierbas de forma mucho más sencilla. Se creó el arado de Rotterdam, que ayudó a remover los campos con mayor facilidad y profundidad. También se introdujeron nuevos cultivos, como patata y maíz. El aumento de la producción. Estas transformaciones en la agricultura hicieron posible un notable aumento de la producción. La máquina de vapor aprovecha la fuerza del vapor para generar un movimiento continuo que traslada a las máquinas que esta fue inventada por James Watt. El ferrocarril fue el primer vehículo movido por la aplicación de la máquina de vapor. A principios del siglo XIX, la máquina de vapor se aplicó a los barcos de vela, que fueron sustituidos por barcos de vapor. El desarrollo de la industria y aumento del comercio. La aplicación de las nuevas tecnologías y del sistema fabril se realizó primero en la industria textil y más adelante en la siderurgia. El algodón es un tejido suave, de fácil lavado y más higiénico que la lana, por lo que fue muy bien aceptado por los consumidores. El algodón en rama se adquiría en bajo costo porque se importaba de la India o de las grandes plantaciones esclavistas de Estados Unidos. El proceso de mecanización se inició con la lanzadera volante, que aumentó la velocidad del proceso del tejido, y las máquinas de hilar, que incrementaron la productividad en el hilado. El último paso fue la incorporación del telar mecánico, que aumentó la producción de tejidos. La innovación que estimuló el crecimiento de la siderurgia fue el uso del carbón de coque, que se usaba en su fundición en los altos hornos. Más adelante, el convertidor de Bessemer permitió la fabricación de acero. El carbón se convirtió en la gran fuente de energía de la revolución industrial. La demanda de carbón mineral aumentó debido a su utilización en la máquina de vapor y para la fabricación de hierro y acero. Las regiones carboníferas atrajeron a las industrias siderúrgicas para proporcionar hierro. El crecimiento y desarrollo de la población. El aumento de la población fue un estímulo para el despegue industrial del siglo XIX, porque comportó un aumento en el número de trabajadores disponibles y un incremento en la demanda de bienes de consumo. La revolución demográfica. La revolución demográfica se debió al aumento de la producción de alimentos y a las mejoras en la medicina y la higiene. Esta permitió la desaparición de las grandes hambrunas e hizo a la población más resistente frente a las enfermedades. La expansión de las ciudades. El crecimiento urbano fue consecuencia del éxodo rural. En la nueva ciudad industrial se produjo una fuerte segregación social por barrios, en los que se diferenciaban los elegantes barrios de la burguesía y los espacios industriales rodeados de suburbios obreros. El triunfo del capitalismo. La revolución industrial impulsó el desarrollo del capitalismo, un sistema económico sustentado en el liberalismo económico. Esta doctrina fue establecida por una serie de autores británicos, entre los que destaca Adam Smith.
El capitalismo industrial. Las actividades económicas responden a la libre inactividad como objeto de la búsqueda del máximo beneficio. Los intereses de los particulares se regulan mientras la ley de oferta y la demanda. Y el capitalismo se ve azotado por la crisis de sobreproducción provocada por un exceso de producción en relación con la capacidad de consumo de la sociedad. El crecimiento de las finanzas. La necesidad de capital para fundar una nueva empresa llevó a la creación de sociedades anónimas, en las que el capital se divide en participaciones, es decir, acciones. La compraventa de acciones se realiza en la bolsa, que se rige por la ley de la oferta y la demanda. El capitalismo instauró la división entre capital y trabajo y organizó la sociedad en dos grupos o clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía, la nueva élite social. La gran burguesía se convirtió en la nueva clase dominante. Por debajo había una mediana burguesía, compuesta por abogados, médicos, etc., y una pequeña burguesía, constituida por empleados, tenderos y artesanos. El proletariado, la fuerza de trabajo. La clase obrera era la mano de obra necesaria para el funcionamiento de las máquinas. Los obreros estaban sometidos a una dura disciplina laboral, donde los castigos y las penalizaciones eran frecuentes. Los nuevos movimientos sociales. Las duras condiciones de trabajo y la miseria en que vivía la clase obrera bajo el sistema industrial generó una nueva conflictividad social. Esta provocó nuevos movimientos sociales. El anarquismo se basaba en la exaltación de la libertad individual y de la solidaridad social. El marxismo. Denunciaron la explotación de los trabajadores y defendieron la revolución para destruir el capitalismo. Las internacionales obreras. Se creó la Asociación Internacional de Trabajadores, primera internacional, a la que se adhirieron marxistas, anarquistas y sindicalistas. Los marxistas fundaron la Segunda Internacional, con el objetivo de coordinar los diferentes La partidos revolución socialistas. industrial en España. El componente agrario. En España, la mayor parte de la tierra siguió en manos de grandes propietarios, muchos de ellos abstenistas y sin estímulos para innovar. Además, la abundancia de campesinos mantuvo los salarios a bajo coste, facilitando el mantenimiento de una agricultura tradicional. El déficit de la hacienda y la escasez de capital. Para aumentar los ingresos de la hacienda pública española, en 1845 se llevó a cabo una reforma fiscal que obligó a los privilegiados del antiguo régimen a pagar impuestos. La industria española, debido a la baja productividad, resultaba poco competitiva en el mercado internacional, lo que repercutía en el comercio exterior. Durante el siglo XIX, las importaciones fueron mayores que las exportaciones, y la balanza comercial se mantuvo casi siempre deficitaria. La población y la agricultura. ¿En qué consistió la reforma agraria liberal? La reforma agraria liberal fue un conjunto de reformas. Estas reformas comportaron la abolición del régimen señorial, la desvinculación de la propiedad y la desamortización de la mayoría de las tierras de la Iglesia, desamortización de Mendizábal en 1836, y de los ayuntamientos, desamortización en Madoz en 1855. La revolución industrial en España no afectó a todo el territorio por igual. La falta de materias primas como el algodón y fuentes de energía como el carbón supuso una limitación que redujo las posibilidades de la industrialización y dificultó su crecimiento. En la década de 1830 se introdujo la máquina de vapor y se inició el proceso de mecanización con la introducción de las nuevas máquinas llegadas del Reino Unido. Estas innovaciones permitieron un notable aumento de la producción de tejidos de algodón y el abaratamiento de su precio. Del privilegio a la clase. Durante el siglo XIX, España pasó de una sociedad estamental a una sociedad de clase. A pesar de la transformación social, la nobleza, los altos cargos del ejército y la jerarquía eclesiástica continuaron manteniendo una gran influencia política. Las clases populares. La industrialización comportó el surgimiento del proletariado industrial compuesto por antiguos artesanos y emigrantes del campo. En las ciudades previvió un gran número de artesanos que subsistían en sus pequeños talleres. Contrariamente a la mujer burguesa que se dedicaba al cuidado del hogar y la familia, las mujeres de las clases populares trabajaban fuera del hogar, porque su salario era imprescindible para la supervivencia familiar. Los pioneros del movimiento obrero. Vale, dale. La primera protesta
Las primeras protestas de la nueva clase trabajadora en España tuvieron un carácter lúdica y consistieron en la destrucción de máquinas de hilar. Paralelamente, se crearon las primeras asociaciones de obreros para defender sus demandas. En 1840 se fundó la Asociación de Tejedores de Barcelona, que fue clausurada por estar prohibidas las asociaciones de obreros. La huelga se configuró como el principal instrumento de presión sobre los patronos. Las revueltas campesinas. Los efectos de la reforma agraria liberal condenaron a muchos pequeños labradores a la condición de jornaleros. Las frecuentes crisis originadas por la escasez de trigo, el aumento del precio del pan, la extensión del hambre y la imposibilidad de pagar los impuestos provocaron el surgimiento de protestas campesinas. La concienciación entre algunos grupos católicos de las consecuencias sociales de la industrialización estimuló la creación de pequeños sindicatos católicos. El arte del siglo XXI en España. Del siglo XIX en España. Movimientos pictóricos. Neoclásica. Se dedica al retrato de personajes de la sociedad de su época. Romántica. Exaltación de la identidad nacional. Realista, con tendencia de retrato social y otra paisajística. Modernista, con estilo a base de líneas onduladas y contrastes de color. La arquitectura modernista. El modernismo supuso la ruptura definitiva con la tradición academicista, el aprovechamiento de la tecnología y la industria de la época. En los edificios modernistas se impuso el predominio de la línea curva y ondulada y de la simetría. Estas formas permitieron a los arquitectos gozar de absoluta libertad creativa. El modernismo tuvo su principal foco en Cataluña. Destacó Antonio Gaudí.